En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Un líder es verdadero líder cuando conoce a Dios, no cuando conoce técnicas. Las técnicas son necesarias, las técnicas son especiales, pero un líder en el reino de Dios es un líder cuando conoce a Dios. Si no conoce a Dios, jamás será líder. Y no estoy diciendo si es salvo. Puede ser salvo. Magnífico, porque la salvación es por gracia en Cristo. Dios me salvó, en su gracia nos salvó con mechas hace cerca de 55 años. Y nos ha dejado 55 años aquí en la tierra. ¿Con qué cree que es el propósito por el cual Dios me ha dejado todos estos años? Para conocerlo. No para desarrollar un ministerio. Eso es consecuencia. Pero lo importante que yo debo tener en mi vida no es qué ministerio he desarrollado, sino si he conocido a Dios. En el libro de Daniel, que escribe el profeta Daniel, que animaría a que lo lean todo, en los últimos capítulos, del capítulo 9 en adelante, Daniel está hablando de los días difíciles que se van a vivir en la tierra. Y le dice a Daniel al final que selle libre porque llegarán los tiempos en que se cumplirán sus profecías. Y habla de cómo en los últimos días, en los últimos tiempos, el enemigo lanzará una ofensiva muy especial, que tiene varios matices esa ofensiva. Uno de ellos es hacer que los que han hecho pacto con Dios lo violen. Pónganse de pie los que han hecho pacto con Dios. Los que no han hecho, sigan sentados. Sigan sentados los que no han hecho pacto con Dios. Sigan sentados. Amén. Yo les pido que ustedes levanten las manos al Señor y digan: Señor, yo he hecho pacto contigo y sé que el enemigo tratará de seducirnos para violar el pacto. Pero yo declaro en esta hora que Satanás no tiene ningún poder sobre mi vida, Señor, y jamás violaré el pacto que ha hecho contigo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Hemos hecho pacto con Dios. No hay nada más bello en la tierra que hacer pacto con Dios, porque ese pacto nos da vida eterna. Y dice al final del libro, en el verso 32 del capítulo 11 de Daniel, nos dice que en medio de los días turbulentos que vendrá el enemigo con toda su fuerza y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O mejor, la palabra, entre otros, significa seducirá a los que hicieron pacto para que lo violen. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. Y hay una implicación de la palabra en hebreo mucho más amplia todavía. El pueblo que conoce a Dios se esforzará, actuará y hará grandes cosas. Dígale a su hermano que conoce a Dios, se esforzará. Mire a su hermano y dígale: si conoces a Dios, te vas a esforzar. Si conoces a Dios, vas a actuar. Y dígale también, míralo ahora otra vez, dígale: y si conoces a Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Dios va a hacer grandes cosas. Esa es la implicación del texto. El pueblo, pero me llama la atención. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. No dice el que conoce acerca de Dios. Una cosa es conocer acerca de algo. Otra cosa es conocer a esa persona. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a mi esposa? Levanten la mano los que conocen a mi esposa. No, ustedes la han visto. Ustedes no la conocen. No viven con ella. Yo sí vivo con ella. Yo la conozco un poquito, todavía no la conozco todavía.
Todavía no la conozco. Ustedes no conocen a mi esposa. La han visto, han hablado con ella, han conversado. Tiempos bonitos han tenido, pero no la conocen. ¿Me comunico? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen a Colombia? Levanten la mano los que conocen a Colombia. Ya. Pero son colombianos. Siendo colombianos, ¿por qué no conocen a Colombia? Ya como que captamos el mensaje, ¿no es cierto? Una cosa es ser colombiano, otra cosa es conocer a Colombia. Yo no conozco a Colombia todavía. Y he viajado por Colombia por muchos lugares, pero quedan muchos lugares de mi amada patria que no conozco. Ahora, traduciéndolo a nuestro entorno, al tema que estoy hablando en esta mañana. Puede ser que algunos conocen alguito. ¿Cuántos conocen alguito de Dios? Alguito. Bueno, yo creo que de los que tenemos a Cristo conocemos alguito. Pero Dios no quiere que conozcamos alguito. Dios quiere que crezcamos en conocimiento de Dios. Nunca habrá en la tierra el momento que decimos, yo conozco plenamente a Dios. Pero sí podemos crecer todos los días. Y tenemos toda la eternidad, ¿para qué? Para conocer a Dios. Mira a su hermano y dígale, yo tengo toda la eternidad para conocer a Dios. Pero he empezado aquí en la tierra. Y el pueblo, que es el significado de la palabra, el pueblo que conoce, que ha empezado a tener una relación de intimidad con Dios y lo conoce, se esforzará y actuará. Cuando el pueblo que es el pueblo de Dios no se esfuerza, ¿por qué será? El pueblo que dice que es el pueblo de Dios, pero no actúa, ¿por qué será? El pueblo que es cristiano y no hace grandes cosas, ¿por qué será? Buena pregunta, ¿no es cierto? Creo que es un mensaje para nosotros. Dios nos está hablando hace tiempos. De la iglesia que soñamos es una iglesia que conoce a Dios. Por lo menos que está conociendo a Dios mejor. Porque conocer a Dios es muy grande. Vamos a seguir hablando de ello. El pueblo que crece en el conocimiento de Dios es otra forma de traducirlo, de parafrasearlo. Un pueblo que crece en el conocimiento de Dios se esforzará, actuará y Dios hará grandes cosas a través de ellos. Y ese es un gran reto que tenemos en nuestra vida. Y voy a trabajar este pensamiento esta mañana en algunas áreas porque queda mucho para hacerlo. Los primeros los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, ¿qué fue lo que Él hizo con sus discípulos? Les enseñó. ¿Enseñó qué? A predicar. Les enseñó a interpretar la Torá, el Antiguo Testamento. Les enseñó a ser buena gente. Ese fue todo lo que Jesús se centró en ellos, ¿no es cierto? Les enseñó a predicar, les enseñó homilética, les enseñó hermenéutica, les enseñó historia, les enseñó, eso fue lo que Él se dedicó 3 años y medio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues no es amén. No. 3 años y medio tenía un solo objetivo, que los 12 conocieran al Padre y conocieran a Jesús. Conocieran a Dios, en otras palabras. 3 años y medio duró Jesús con el pensamiento, con el entendimiento de que sus discípulos lo conocieran a Él. Por eso en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cierra el verso 26 en ese capítulo diciendo, y les he dado a conocer quién eres. Y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Jesús duró 3 años y medio, invirtió, no enseñándoles cómo hacer milagros, ni enseñándoles cómo echar fuera demonios. Hizo todo eso,
Todo eso estaba en el paquete. Pero el objetivo no era enseñarles cómo echar demonios fuera. No era cómo sanar enfermos. No era cómo hacer milagros. El objetivo era que los 12 al final conocieran a Dios. Porque Dios iba a hacer grandes cosas a través de ellos. El momento iba a venir que ellos tenían la responsabilidad de toda la obra en sus hombros. Y Dios iba a hacer grandes cosas a través de ellos. ¿Cómo lo hicieron? Todavía sus obras retumban, resuenan en este lugar después de cerca de 2000 años. La obra que hicieron sigue teniendo eco en nuestro mundo. Por eso Él quería que los 12 conocieran a Dios. Desafortunadamente, uno se torció. Dígale a su hermano, uno se torció. Y eso, dígale, eso sigue pasando. Y dígale, espero que el que se tuerza no eres tú. Y menos yo. Abraza a su hermano y dígale, no quiero verte torcido. El pueblo que conoce a Dios, que vive todos los días para conocerle a Él más y mejor, se esforzará, actuará, y Dios a través de ellos hará grandes cosas. Repito, los 3 años y medio de Jesús con sus discípulos, tenía esa mentalidad, que sus discípulos conocieran a Dios, no que conocieran acerca de Dios, sino que conocieran a Dios y transmitieran a los demás ese conocimiento que ellos tenían de Dios. Por eso Jesús, o mejor los discípulos cuando no fueron a enseñar la doctrina tradicional, sino fueron a enseñar cómo tener una relación de intimidad con Dios y vivir con Él. Ese fue el secreto de la iglesia en los primeros años. Ellos, los discípulos, los que el Señor llamó, sabían que conocer a Dios llegaba a tener su precio. Sería bueno que ustedes estudiaran, y mi hermano, en algún momento, mi hermano Manuel, que le fascina la historia, compartiera en algún segmento, en algún momento, en la congregación, algún día, especialmente, cómo murieron los 11 discípulos. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murieron todos los demás? El único que no murió, asesinado fue Juan. Fue el único. A los otros los lapidaron, o los atravesaron de espada, o los quemaron, o los crucificaron. El único que no pasó por ese tipo de muerte fue Juan. Pero no crea que lo de Juan fue suave. Según la historia, a Juan lo metieron en una especie de un caldero grande, especie de paila, en aceite hirviendo. Lo metieron como castigo en aceite hirviendo. Y no le pasó nada. Como sucedió con los 3 jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que los lanzaron a un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Era tal el calor que emanaba del horno de fuego que los echaron allá no lo soportaron el calor y murieron. Pero los 3 que cayeron allá, cuando las llamas bajaron un poco y el rey se acercó para mirar las cenizas que quedaban de ellos, sí quedaban cenizas, vio no a 3, sino a 4. Y el 4 era semejante al Hijo de Dios que caminaba con ellos. Dios el Padre envió el ángel suyo, que es Jesucristo, y los protegió. Y Dios envió su ángel a Juan, a Jesús, y protegió a Juan del aceite hirviendo. Pero no terminó ahí. Fue desplazado a un lugar donde era solitario completamente, la isla de Patmos. Luego después se convirtió ese sitio, hasta donde entiendo, sitio donde mandaban cautivos para trabajar, pero no tenían ninguna esperanza. Pero ahí, en medio de su lucha, de su desesperación, Juan recibió la más grande revelación de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis. Simplemente quiero decir con eso, que el hecho de que alguien conozca a Dios, que camine con Dios, que ande con el Señor,
no quiere decir eso que va a vivir libre de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis. No dijo en el mundo, algunos pueden llegar a tener. Hizo una declaración. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, aleluya. Y déjenme decirles, al caminar este año de 2015, y al saber lo que está pasando en la tierra, el Señor me ha mostrado los negros nubarrones que vienen sobre el pueblo de Dios. Los días que vienen no van a ser los mejores. En algunos sitios del mundo será peor. Ahora, tal vez para esta parte del mundo puede demorarse un poco, pero vienen los negros nubarrones. Díganlo a los hermanos que están viviendo en Siria. Díganlo a los hermanos que están viviendo en Irak, en la India. Díganlo a los hermanos que están en esa parte del mundo. En este mismo momento, en este instante, casi que les aseguro, los templos están siendo quemados, los pastores asesinados y los cristianos asesinados también, las mujeres de los cristianos violadas y los niños también y luego degollados. En este momento, no estoy hablando de hace 2000 años, ni 1500 años, ni 500 años atrás, estoy hablando en febrero del 2015, en el tercer milenio. Eso está pasando hoy. Y negros nubarrones se ciernen. Pero el pueblo que conoce a Dios no tendrá ningún temor. Aleluya. Dígale a su hermano, el pueblo que conoce a Dios no tendrá ningún temor. Dale un aplauso al Señor. No tendremos ningún temor. El pueblo que conoce a Dios. Dijo Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Lamento no ser portador de las mejores noticias, pero sí soy de las mejores noticias, porque el pueblo que conoce a Dios se fortalecerá. Amén. El pueblo que conoce a Dios, al final será victorioso. Al final se celebrarán las bodas del Cordero. Al final todos los hijos del Señor verán al Señor cara a cara. Disfrutarán de su rostro. Miren un momento, un pasaje que no estaba en mi mente compartir esta mañana, ni leerlo por lo menos. Apocalipsis capítulo 6. Me viene en este momento leerlo. Capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Oía uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz en trueno, ven. Pero dice el verso 12, y vi que el Cordero rompió el 6º sello. Vamos a leer el verso 9, perdón. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. Vio las almas, o vio sus vidas allí, los que habían sufrido por la palabra de Dios, los que habían sido degollados y por mantenerse fieles a su testimonio. Y gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Queda mucho todavía para recorrer. Pero yo quiero asegurarles, la iglesia de Cristo no será vencida. La iglesia de Cristo seguirá victoriosa. Aunque muchos de nosotros, tal vez en el camino, tengamos que derramar nuestra sangre por amor a su nombre. Por Él, por ser fiel a su palabra. La iglesia seguirá victoriosa. Y como dijo Tertuliano hace cerca de 2000 años, la sangre de los mártires por el Evangelio de Jesucristo son la semilla del Evangelio. Aleluya. La sangre que se derramaron los cristianos en los primeros años se convirtió en semilla. Y esa semilla sigue dando fruto. Y parte de ese fruto somos nosotros hoy. Amén. Dígale a su hermano, yo soy parte de esa semilla que se sembró. Se sembró con la sangre de los mártires.
hace cerca de 2000 años. Quisiera tener otras noticias. La verdad es que las noticias que vienen para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, a menos, yo no sé lo que Dios quiere hacer, a menos que Dios quiera intervenir de una manera muy directa, nuestros descendientes van a sufrir las consecuencias. Pero si el pueblo que vive hoy conoce a Dios, se va a esforzar, va a actuar, y Dios a través de ellos, a través nuestro, va a hacer grandes cosas. Cuando yo leo la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles me fascina. No sé cuántas veces he leído los Hechos de los Apóstoles, muchas veces desde mi conversión. Cada que leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, al final me queda un sabor. Pasaron por muchas tribulaciones, pasaron por muchas dificultades, pero el sabor que me queda es que la iglesia en los primeros años tenía una ventaja que nosotros no tenemos hoy. No porque ellos sean mejor que nosotros, sino porque no hemos descubierto la perla de gran precio. ¿Sabe qué tenía la iglesia en los primeros años? Conocían a Dios. Y como conocían a Dios, nada los detuvo. Ni la hoguera, ni las fieras en el circo, ni la espada, ni el ser apedreados, ni el ser despreciados. Nada los detuvo. Marcharon como un ejército siempre en victoria, siempre victoriosos. Esa fue la iglesia, no solamente los 12 discípulos o los 11 y luego los otros que vinieron, sino la iglesia en los primeros años. Así fue. Ellos sabían que conocían a Dios, y al conocer a Dios, Dios les reveló. Al conocer a Dios, Dios les reveló una verdad, que yo pido al Señor que nos revele esa verdad a nosotros. Pero para que la tengamos, esa verdad revelada en nuestra vida, no como una doctrina, no como una enseñanza, sino como una verdad práctica, viviente para nosotros, que podamos vivir en ella. Yo quiero declararles una verdad, declararles otra verdad, unas 2 o 3 verdades esta mañana, si el Señor lo permite. Vino una revelación a Pablo para hablar de la iglesia. Y cuando él se refiere a la iglesia, por revelación de Dios, por revelación del Espíritu Santo, no presenta a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los cristianos, no los presenta como miembros de una organización. No dice, ustedes son los miembros de la organización llamada cristiana. En ninguna parte lo menciona. No le dice, ustedes son los miembros de una institución que se llama el cristianismo, ni de algo similar. Ellos eran miembros, sí, de algo. No eran miembros de un club. No eran simplemente gente que asistía cuando quería, sino que les revela Pablo algo muy importante, que yo quisiera que ustedes fueran conmigo al libro de 1 Corintios. Verso 12 del 1 Corintios 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede, o así es con Cristo. Todos fuimos bautizados por Él, por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Voy a leerlo sin comentarios. Ahora bien, 1 Corintios 12. Voy al verso 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Así todos ellos,
fueron un solo miembro, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división o desavenencia en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Diga conmigo, que los miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, ¿qué pasa? Los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Y verso 27, y ahí termino esta lectura. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. ¿Cuál es la declaración clave que nos da este pasaje? ¿Qué somos nosotros como iglesia? Aquí nosotros tenemos una mini representación porque el cuerpo de Cristo es la totalidad de la iglesia y aquí no está la totalidad de la iglesia. Pero como comunidad reflejamos lo que el Señor quiere que seamos. ¿Qué somos? Somos el cuerpo de Cristo. Dile a su hermano, somos el cuerpo de Cristo. Repitan, digan conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Y yo soy un miembro de ese cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Comprenden la unidad y la diversidad a la vez? Y ningún miembro del cuerpo de Cristo, ningún cristiano, carece de honra. Y si la tuviera, careciera de honra, los demás están para honrarlo. Diga conmigo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos somos importantes. Mira a su hermano, dígale, yo soy importante. La verdad es que somos importantes, todos somos importantes. ¿Sí? Y en tercer lugar, todos tenemos una función que cumplir. Dígale a su hermano, dígale, tenemos una función que cumplir. Mire, la imagen que toma, la realidad, el cuadro que le da a Dios, el más veraz de lo que es ser miembro de la iglesia, es ser miembro de un cuerpo humano. No hay ningún miembro de mi cuerpo, que no sea importante. Así sea el apéndice. Alguien me decía en el culto anterior, temo, pastor, que yo sea apenas el apéndice. ¿Sí? El apéndice es importante. Yo no sé lo que pasaría con la raza humana si de repente el apéndice desapareciera y todos nacieran sin apéndice. Yo no sé lo que pasaría en el cuerpo. Cuerpo menos importante, pero te aseguro que tiene su función vital en el desarrollo del cuerpo. Quizás llegará un momento en que no es tan vital, pero en el desarrollo del cuerpo, desde el vientre de la madre, ese apéndice es vital. En otras palabras, no hay nada en el cuerpo de Cristo que no sea importante. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Mira a su hermano y dígale, yo no soy miembro de un club. No soy miembro del club Tabernáculo de la Fe. Ni soy miembro de la institución Tabernáculo de la Fe. Ni soy miembro de la organización Tabernáculo de la Fe. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo, tengo una función que cumplir. Supóngase que uno de los miembros de tu cuerpo mañana decida que no va a funcionar más. Por ejemplo, supóngase que el corazón diga, dejo de funcionar. ¿Qué pasa con el paciente?
Que los pulmones digan, dejo de cumplir mi función y dejo de respirar. ¿Qué pasó con el cliente con el corazón esté bueno? Que los riñones digan, dejo de funcionar. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Que todo lo interno, a una parte del cuerpo interna, dejara de funcionar. ¿Qué pasará con el cuerpo? Todo el cuerpo se afecta. También los miembros externos. Si esta mano dijera, mañana se revelara y dijera, ya no funciono más en el cuerpo de Héctor Pardo y quedara paralizada, yo sigo viviendo, pero no puedo hacer lo que debo hacer porque esta mano se negó a funcionar. O mis ojos mañana se negaran a ver, o mis oídos se negaran a oír, o mi olfato se negara en funcionar. En fin, cualquier parte de mi cuerpo, si se negare a funcionar, el cuerpo sufre. Yo, como ser humano, necesito que todos los miembros del cuerpo estén funcionando bien. Y por eso, atendiendo la insistencia de hermanos como Manuel Hombo, me hice los exámenes últimamente para saber si estaba funcionando bien o no, porque de repente me dio un patatús por ahí todo raro, y entonces de ahí surgió la necesidad de hacer un examen general. Y gracias a Dios tengo buena noticia. No sé si es buena para ustedes, para mí sí. Salí bien de todos, salí bien. Ahora tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de algunas cosas, etcétera, del azúcar, de los chocolaticos. No me invitan a comer chocolates, no, nada de eso. Tengo que tener precaución, pero estoy bien, aleluya. Qué bueno. Dígale a su hermano, el pastor está bien. Así que es bueno saber que estamos bien, que el cuerpo está sano. Porque si alguna parte de mi cuerpo, el último examen hace 10 días fue de la próstata y salió bien. Si hubiera salido todo torcido, sería un poco preocupante, pero estoy bien. En otras palabras, saber que el cuerpo está bien da paz, ¿no es cierto? Le da paz. Saber que el cuerpo tiene algún miembro que tiene problemas, empieza a caer preocupación. Pero preguntémosle a Dios, ¿cómo se siente Dios sabiendo que muchos miembros del cuerpo están enfermos? Él quiere que el cuerpo esté sano. Su cuerpo. Jesús ya no está actuando en su cuerpo que tenía físico en la tierra, pero Él se encarnó en otro cuerpo. ¿Sabe cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Él se encarnó en nosotros. Y nosotros, cada uno como miembros del cuerpo de Cristo, estamos funcionando en la tierra. Y cada uno debe saber cuál es la función en el cuerpo que tiene. Si es mano, si es ojo, si es dedo, si es hígado, si es riñón, si es corazón, si es el dedo gordo del pie derecho o el dedo gordo del pie izquierdo. Esta mañana le decía a un hermano, decía, supóngase que yo decido que el dedo gordo del pie derecho es muy feo, ¿sí? Y decido que me lo amputen. Y yo quiero caminar. Tengo problemas para caminar. Problemas. Porque aunque sea feo, es el dedo menos bonito. El dedo gordo del pie. Mire, cuando llegue a la casa, míreselo. Pero dígale al Señor, Señor, gracias por el dedo gordo del pie, que aunque es feo, lo necesito. Esa es una verdad. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función que cumplir. Hay dos problemas. Uno es que la mayoría de los cristianos no saben cuál es la parte que le corresponde al cuerpo. Yo hago una pregunta sencilla. Piénselo por un momento, no levante la mano. ¿Sabes
¿Cuál es la parte en el cuerpo de Cristo que como miembro debes ejercer en el cuerpo de Cristo? ¿Sabes? Muchos no saben. Y es un gran problema. Cuando uno sabe para qué existe. Cuando sabe para qué existe, tiene dos alternativas. O actúa o se revela. Y aquí voy a decir una verdad. Una verdad. Hermanos, el pueblo que conoce a Dios, el cristiano que conoce a Dios, sabe cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Porque el Señor le revela a esa persona el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Y esa persona que sabe cuál es su lugar, se esforzará para hacerlo. Tiene que esforzarse, no es fácil. Ejerce la función que Dios quiere. Hay muchos enemigos. Y cuando actúa, cuando se esfuerza, Dios hace grandes cosas con él o con ella. No hay nadie acá que no tenga un don o un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Todos, de una u otra manera, son un miembro importante, importante. ¿Me ayudas? Mira a su hermano y dígale, tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Y dígale también, Dios te dio una función en el cuerpo de Cristo para hacer. Y prepárense para la verdad que voy a decir ahorita. Y dígale también a su hermano, no solo tú eres importante, si tú tienes una función, tú debes cumplir la función que Dios te ha dado. Y digo eso con énfasis, tú debes, dígale a su hermano, el pastor está haciendo énfasis en debes. No le estoy diciendo sería bueno. No. Yo lo digo con la autoridad del Señor. Tú debes ejercer la función que Dios te dio en el cuerpo. Si no ejerce la función que Dios te dio en el cuerpo está enfermo, la iglesia está enferma y no puede hacer lo que Dios quiere hacer a través de ella. Y aquí viene una verdad. Ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo humano, de mi cuerpo, actúa voluntariamente. ¿Tiene algún miembro de su cuerpo que sea voluntario? Supóngase que el corazón es un miembro voluntario en tu cuerpo. Los voluntarios, cuando quieren, actúan. Y cuando no actúan. ¿Sí? Dígale, Señor, gracias porque mi corazón no es voluntario. ¿Qué estoy diciendo con ello? Hermano, no existe, escúcheme lo que voy a decir, no existe el ministerio de voluntariado en el cuerpo de Cristo. Nadie es voluntario acá. Los jóvenes de la oración no están en la oración porque son voluntarios. Están cumpliendo una función que Dios les dio. No será la única, tendrán otras. Pero están ejerciendo una función. Las hermanas de la danza no son voluntarias en la función de la danza. Ahora, si son voluntarias no las necesitamos. No sirven. Las hermanas de la danza tienen una función que Dios les ha entregado. Los anfitriones no son voluntarios. Hemos cometido el error, Mario, en el pasado de decir, necesitamos voluntarios para que sean anfitriones. Y como son voluntarios, no funcionan. Funcionan cuando quieren y cuando no quieren, no funcionan. ¿Sí? ¿Y qué dificultad hemos tenido? Necesitamos voluntarios para la iglesia infantil. La iglesia infantil no puede funcionar con voluntarios. La iglesia infantil tiene que funcionar con aquellos miembros del cuerpo que Dios les dio la gracia para trabajar con los niños. Y es un deber de esos que Dios le da la gracia trabajar con los niños. No es un favor que le hacen a la iglesia. No es un favor. Es un privilegio ejercer la función
en el cuerpo como Dios me asignó. Dígale a su hermano, es un privilegio para mí ser parte del cuerpo. Soy importante. No puedo actuar cuando quiero, sino siempre en el lugar que Dios me asignó. ¿Dices amén? Amén. Está bajito el amén, pero está bien. Amén. Es que los demás están reflexionando. Esa es una tremenda verdad. La iglesia en los primeros años no actuó como voluntarios. No actuaron voluntarios. Todos se sentían comprometidos porque sabían que eran parte del cuerpo de Cristo. Y en la comunión con Cristo comenzaron a recibir la revelación de qué lugar tenían en el cuerpo de Cristo. No todos eran Pablo. No todos fueron Pedro. No todos fueron Apolos. No todos fueron Timoteo. No todos fueron Tito. No todos fueron Evodia o Síntique. No todos fueron ninguno de esos nombres. Cada uno tenía una función que cumplir. Y la función la cumplieron y la iglesia marchó triunfante. ¿Me comunico? Es como un computador. Pensamos que el computador, aquí hay un experto en computadores, que alguna de las piezas del computador decida ser voluntaria en el computador. ¿Habrá alguna pieza voluntaria en el computador? No puede. No puede. Si una vez que está en el computador, tiene una función que cumplir y el día que no la cumpla, se parrandeó todo el computador. Yo no sé, perdone la expresión, hermano. Dígale a su hermano, no me quiero parrandear la iglesia, perdone. Si no funciona, estoy siendo un obstáculo. Y puedes cambiar de la iglesia que quieras. Que puede ser que alguien dice, el pastor está fanático hoy. Me cambio de iglesia más bien. Donde vaya es lo mismo. No importa donde vayas, cumple la función que Dios te dio. No vayas como voluntario. Vayas como miembro del cuerpo de Cristo que tiene una función que cumplir. ¿Dicen amén? Amén. El pueblo que conoce a Dios sabrá cuál es su función. Se esforzará y actuará. Por ejemplo, el pueblo que conoce a Dios sabe que Dios manda en su palabra, es un deber hacerlo. Por ejemplo, sabe que amar a sus enemigos es un deber. No es si quiere. Es un mandato. Por ejemplo, voy a decir algo más complicado todavía. Sabe que Dios pide los diezmos para el avance del reino en la tierra. Tú no los das voluntariamente. Es un mandato del Señor. Dígale a su hermano, yo tengo el mandato del Señor de ser fiel con mis diezmos. Pero dígaselo, mírelo, dígale. Yo tengo la obligación de cumplir con el mandato de los diezmos. Yo como pastor y el equipo pastoral tenemos la función y el deber de administrarlo sabiamente. Cada uno tenemos funciones especiales que hacer. Cada uno tenemos que hacer. ¿Saben, hermanos? Les voy a dar otra perla. Estas perlas están graves. Para que la iglesia funcione como debe funcionar en grupos pequeños, en células. Esto se pone difícil. ¿Sabes, hermano? Le voy a decir por qué. Personalmente, como pastor inicial de esa congregación, con los pastores que hay, con Manuel, con Alfonsito, con Juan Armando, con los ancianos, no estamos aquí. Dame gracias, Señor, para decir lo que voy a decir. Dígale al Señor, dame gracia para entender lo que el pastor va a decir. En el sentido tradicional, no estamos aquí no estamos para pastorear la iglesia. Un momentico, pastor. Si usted no nos pastorea, ¿quién nos va a pastorear? Si el equipo no nos pastorea, ¿quién nos va a pastorear? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Si usted lee en Efesios capítulo 4,
habla de los 5 ministerios y dice cuál es la función de los 5 ministerios. Tienen una función específica. Si usted lee en el versículo 12, el verso 11 del capítulo 4 menciona que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y llega el verso 12 y dice, a fin de, con el propósito de. ¿Sabe cuál es? Propósito. ¿Quién lee el versículo 12? Y me dice, ¿cuál es la función del ministerio? A fin de capacitar al pueblo de Dios para... A fin de capacitar. No pastorear en el sentido tradicional. ¿Cómo podemos ejercer el ministerio pastoral en la iglesia? Tenemos que ejercerlo. ¿A través de qué medio? A través de los grupos pequeños, donde los que dirigen esos grupos, están siendo capacitados en la iglesia para atender a esos grupos pequeños. Esta mañana, el hermano Vicente Zárate nos daba su testimonio. Lindo testimonio. En estos días le hicieron un examen y parecía que sus arterias tenían problemas. Entonces tenían que operarlo. El día martes, en el grupo que él tiene en su casa, oraron por él y lo ungieron. Yo llegué el jueves por la noche, supe, lo llamé como a las 10 de la noche, creí que no me iba a contestar, que estaba durmiendo, pero me contestó. Y oré por él en el nombre de Jesús. La operación era el viernes por la mañana. Lo llevaron después de tener el dictamen. Las arterias están tapadas. Lo operaron. Las arterias aparecieron limpias completamente. Y él decía, yo sé que el Señor hizo el milagro en mi vida, porque mi grupo en casa oró por mí, mi pastor oró por mí, y yo fui sano en el nombre del Señor. ¿Sabes, hermano? Tú necesitas reunirte con hermanos que te puedan conocer, que te puedan ayudar, que te puedan guiar, que puedas compartir la palabra y crecer y crecer y crecer y multiplicar las células. Es la manera como nosotros como pastores ejercemos la función pastoral. Porque entendemos a veces que la función pastoral tiene que ver con relaciones personales. Y sabe, esta iglesia creció de 50 a 100, después creció de 100 a 500, después de 100 a 1000, y hoy se calcula unos 2000. Yo no puedo pastorear 2000 personas. No puedo pastorear 500 personas. Jesús, con todo lo que sabía, se atrevió a pastorear 12. Y uno se le torció. Sin embargo, uno se le torció. Porque el pastoreo es relación personal. Relación personal. De doble vía. Yo te conozco, tú me conoces y estamos creciendo. Estamos creciendo. Eso es pastoreo. Entonces nosotros estamos aquí para capacitarlos a ustedes. Por eso está lo que llamamos la ruta de capacitación, que es el inicio de capacitación. Y anhelo que todos se inscriban en la ruta de capacitación para que puedan ejercer el don que Dios les ha dado. Hermano, cualquier cosa que tú hagas en esta congregación, no lo hagas como voluntario. Porque Dios no tiene miembros en su cuerpo que son voluntarios. Todos los miembros tienen una función específica para cumplir. El pueblo que conoce a Dios, que desea conocer a Dios, conocerá cuál es el lugar que Dios le dio en el cuerpo de Cristo. Y tendrá la unción del Espíritu sobre su vida para ejercerla. Y a través de su ejercicio hará grandes cosas. Yo oro, por ejemplo, por los hermanos, vuelvo y lo digo en segunda oportunidad, los hermanos de la adoración, que entiendan que su función en el equipo de adoración no es voluntaria. Si alguien siente que está haciendo un ejercicio voluntario, no sirve en el equipo. Servirá en otra parte,
Tal vez no fue el don que Dios le dio. Y está ejerciendo una función para la cual no fue llamado. Entonces mejor pídale a Dios dónde puede estar. Pero así sean 5, 6, 4, 3 que quedan ejerciendo la función que Dios les dio, serán bendición. ¿Dicen amén? Amén. Sé que estos mensajes no son los mejores, por lo menos los más agradables, pero tendrán buenos resultados. Amén. ¿Sabe lo que significa esta congregación donde cada hermano comience a cumplir la función que Dios le asignó? Amén. Aleluya. No habrá asistentes, no habrá voluntarios. Será la reunión del pueblo comprometido con Jesucristo, del pueblo que ha hecho pacto con Dios. Satanás trata de seducirlo para que rompa el pacto, pero no lo romperemos jamás, porque hemos hecho pacto con Dios. Lo conoceremos, nos esforzaremos, actuaremos, y Dios con nosotros hará grandes cosas. Amén. ¿Está de pies, por favor? Póngate de pies y diga conmigo: Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me brindas esta mañana de decirle a Satanás: no seré seducido por tus voces, no romperé el pacto, creceré en conocer a Dios, a mi Padre, a mi Redentor. Me esforzaré, actuaré, y Dios, tú harás grandes cosas, y tú serás glorificado, tú serás exaltado. Lo único que quiero es conocerte y adorarte. Lo único que quiero es conocerte y agradarte. Lo único que quiero es conocerte y alabarte, Señor, y ser llenos de ti. Bendigo a este pueblo, Señor mío. Te pido que los lleves en tu paz, y que esta semana será una semana para crecer en el conocimiento tuyo y amarte y servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un abrazo a su hermano y dígale: Dios le bendiga. Una semana para conocer mejor al Señor. Amén.